Son las 4 de la tarde, 45 minutos. Esto es A Fondo con Chuy Sevilla. Le habla Juan Pablo Sevilla Telles y vamos con el tema inicial de este lunes, que es el caos vial en Tabasco, que es las calles, la movilidad, pero esto conlleva muchas otras cosas, como la economía, como la posibilidad de crecer, los pequeños negocios que están pues en diferentes calles, que es además cambiar a Villahermosa, por ejemplo, de un calor infernal que tenemos, que a mí particularmente me gusta, pero hay veces que es sofocante, a un calor mucho más pues agradable, un ambiente. Pero hemos estado destruyendo poco a poco nuestra ciudad, nuestros cuerpos de agua, nuestros grandes árboles que nos dan este aire acondicionado natural dentro de la ciudad y los hemos convertido en pavimento. Para hablar de este tema, que además es un cambio de paradigma que se viene dando desde hace muchos años, tampoco es cosa nueva, tenemos a 3 especialistas, activistas además en esta situación. Saludo primero a Víctor Manuel Cervantes Calcáneo, es licenciado en arquitectura, especialista en construcción sustentable, diseño urbano, entre otras credenciales. También fue usted presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Mira, te voy a acercar este micrófono para que te podamos escuchar mejor. Gracias. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para servir y dar nuestra opinión técnica. Bueno, pues hay muchísimas otras credenciales que tienen a quienes voy a presentar, pero pues, como queremos optimizar el tiempo, vámonos así siendo bien puntuales. Por allá está Miguel Aldana, que es director de AS Ingenieros Arquitectos, especialista en planeación urbana sustentable, infraestructura verde, paisajes, diseño ambiental, espacios públicos, entre otros registros académicos y profesionales. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias, Juan Pablo. Muy contento de estar aquí contigo. Te agradezco este espacio que es necesario para que los que tenemos algo que opinar, pues también resultemos oídos, ¿no? Pues sí, yo estoy de acuerdo y ahorita vamos a ir con todo el material que vamos a tratar de ser bien puntuales para que el auditorio también pueda tener conocimiento del tema. Y también Emiliano Barceló Monroy, que es ingeniero civil, consultor y especialista en desarrollo inmobiliario, ciclista urbano y un apasionado, nos describías, de la movilidad sustentable, además de haber sido subdirector de planes y programas del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Centro, llamado Implan. ¿Cómo estás, Emiliano? Bien, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Pues igual que Víctor y Miguel, con mucho entusiasmo y muchas ganas de poder compartir lo que podemos aportar aquí para tratar de hacer algo por la movilidad urbana aquí en Villahermosa. Bueno, yo les quiero decir que estos 3 invitados, hay muchísimos especialistas, hay muchísimas personas muy valiosas que seguramente nos están escuchando. Hemos tratado de elegir diferentes perfiles, pero sin duda alguna podríamos tener aquí a 50 personas más que también podrían estar aportando grandes datos, y los hemos elegido porque además pues tienen una dualidad de formación no solamente local. Aquí ustedes estudiaron Tabasco, pero también tienen formación pues a nivel nacional, incluso registros académicos internacionales. Y lo menciono esto porque pues yo creo que un político como el arquitecto necesita viajar un poco para conocer de buenas y malas experiencias de otros lados y poderlas tropicalizar. Y entonces, en ese sentido, pues aquí los tenemos y me da mucho gusto que estén con nosotros. Gracias. Bueno, vámonos en lo general. Y les pediría que en cada una de las intervenciones pues seamos muy concretos y en las cuestiones técnicas tratar de ser muy sencillos para que cualquier persona del auditorio, pequeños, grandes, nos puedan entender perfectamente lo que hablamos. Y lo primero, pues al expresidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños, quisiera preguntarte, Víctor, ¿cómo ves a Tabasco en este tema de la movilidad sustentable? Así de manera general, ¿cómo estamos quizás respecto a otros lugares? Pues nos hace falta mucho. Es casi cero el porcentaje que tenemos en cuestión de movilidad sustentable.
Se trabajó en su momento con el Implan, con la licenciada Nayeli, también intervino ahí el arquitecto Miguel Aldana. Hicimos una propuesta de colaboración para hacer unas ciclovías emergentes por la cuestión de pandemia. Posteriormente se trabajó en una propuesta con el gobierno del estado y pues bueno, lamentablemente no se ha podido concretar. Hay diferencias en cuestiones de criterios en los espacios, pero yo creo que Tabasco y Villahermosa, la capital, es una ciudad compacta, una ciudad que fácilmente se pueda transitar por medio de ciclovías. Las ciclovías es una de las tantas pues infraestructuras viales de movilidad que se pueden tener. Arquitecto Aldana, ¿qué otras opciones tenemos, digamos, de movilidad a nivel nacional, internacional, o aquí en Tabasco que podamos tener incluso de algunos municipios? Porque hay municipios donde se están haciendo cositas interesantes. Así es. Fíjate que el tema se tiene que trabajar de manera integral. El plan integral de movilidad urbana sustentable se desarrolla con base en una encuesta general. ¿Sí? A toda la gente o a la gente que considere pues que va a responder, se le preguntan 3 cosas nada más. Se le pregunta de dónde a dónde va, cuáles son sus viajes, con qué horarios lo hace. Se le pregunta también cuánto se tardan y cuánto cuesta lo que está gastando en transporte, con la finalidad de que se reorganice toda la movilidad, no en función de las rutas ni tampoco de las calles, sino en función de la gente. Claro. De dónde a dónde se mueve, qué cantidad de gente. Y esa condición te cambia mucho y muy fuerte el panorama. Por eso es que es difícil implementar una de estas encuestas. Imagínate nada más que tuviéramos que decir que esta ruta ya no va a estar y que tiene que ir por otro lado. Híjole. O sea, sí. Es que estás comentando, rudo, te interrumpo tantito, estás comentando algo fundamental, que es decir, poner en el centro a la persona, no a la calle. O sea, la calle está y en su momento sirvió para algo, pero quizás esa calle hoy ya no sea tan útil, o no es tan útil en las condiciones que está, ¿no? Entonces es poner en el centro a la persona. Es como la cuestión de las leyes. ¿Cómo va la frase? Las leyes se hacen para las personas, no las personas para las leyes, ¿no? Hay leyes que surgieron hace 100 años y hoy pues, serían una aberración para los derechos humanos. Entonces van evolucionando. También, ¿por qué no las ciudades, no? Así es, el paradigma ha cambiado. Ahora se dice que una ciudad que tiene buena calidad de vida no es aquella donde todo mundo usa auto, sino donde los ricos pueden utilizar el transporte público. Y no tenemos transporte público. Emiliano, ¿tú cómo ves? Desde tu posición, por supuesto, también entraremos a las cuestiones técnicas. Eres ingeniero y también pues has formado parte de un instituto que pues podría tener cuestiones tangibles de cambio para la ciudad. Pero digamos, dentro de tu plan de pues usuario de esta ciudad, de ciudadano, persona que se mueve en coche, en bici, caminando, ¿qué está mal? ¿Qué ves mal? ¿Qué estamos teniendo? Mira, Juan Pablo, yo creo que las ciudades deben estar hechas para, como lo estabas diciendo ahorita, el ciudadano. Deben invitarte a salir y a querer estar en la calle. Deben ser adecuadas para que puedas tú salir a caminar si vas a una distancia de 2-3 cuadras de tu casa o tu oficina a hacer algo. Deben invitarte a subirte a una bicicleta para recorrer una distancia de 5-7 kilómetros para hacer alguna visita a algún lugar que tengas que ir. Y deben ser lo suficientemente adecuadas para que puedas subirte al transporte público que sea seguro, limpio, a buen precio y que te deje en el punto exacto donde quieres llegar. Nos hemos olvidado del ciudadano, de la persona, que es precisamente la que tiene que poder salir y no salir ahora cuidándote de que no vaya a pasar el carro rápido y te salpique con el charco, o que en la bicicleta te avienten el taxi porque tienes que ir a las vivas cuidándote. O sea, ese ritmo de vida es el que ya no deberíamos tener, a pesar de que estamos viviendo en una ciudad que ha tenido un crecimiento muy rápido, un desarrollo
que qué bueno que se está viniendo, ¿no?, de nuevo, pero tenemos que hacer que la ciudad no deje de ser para el ciudadano, para la persona que vive dentro de la ciudad. Yo creo que es lo que estamos perdiendo. Hay varios temas que mucha gente podría argumentar con el calor y la lluvia, ¿no? Ahorita entramos a eso, que creo que los hemos recibido quienes... porque yo manejo coche, pero las distancias de por lo menos 3 kilómetros, por lo menos trato de llevármela en mi bicicleta, una bicicleta de rodada 14, que hay que echarle ganas para ir rápido, pero estoy feliz porque se pliega y bueno, está divertido. La Brompton, ¿no? No, es una Shimano ahí bastante barata que encontré en internet, pero me funciona perfectamente para lo que busco. Pero bueno, ya los presumiré el modelo más adelante. Oigan, pero primero quisiera que habláramos de algo, de un concepto que desde hace, pues no sé, décadas seguramente se viene platicando, que es la pirámide de la movilidad. No sé si, Víctor, nos pudieras hablar un poquito qué es esto. Y por ahí, Agosto, tenemos imágenes de esta pirámide, que es un concepto casi de bolitas y palitos para cómo deberían ser las cosas, ¿no? Claro, con mucho gusto. Sí, bueno, ahí vemos la pirámide de movilidad. Pues tenemos como primer punto los peatones, los ciclistas, el transporte público, la logística de transporte de carga y tenemos el vehículo particular. Bueno, esto es lo que se tiene considerado para que una ciudad funcione de forma adecuada. O sea, priorizar al peatón. Sí, claro, es el principal. Y es banquetas, los accesos, la accesibilidad a la gente que también tiene algún problema de discapacidad, esos también se incluyen. No nada más las personas que tienen la posibilidad de andar normalmente, ¿no? O sea, vámonos por partes, si les parece. El peatón, ¿qué requerimientos debería tener? A ver, para empezar, ¿quién es el peatón? ¿La persona que tiene 2 piernas y camina? No. El peatón es todos los que están o usan las banquetas para trasladarse o de un punto a otro punto, ¿no? Los que andan los papás que llevan a sus hijos en carriola, bien, los que andan en una silla de ruedas, los que tienen algún problema de motriz, también ellos se está considerado como peatones, y bueno, las personas que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Todos los que puedan recorrer de un punto a otro punto en las banquetas tienen que tener esa consideración de peatones, ¿no? También considerando que los pasos peatonales también deberían tener los diseños adecuados para que se puedan movilizar. Claro. Eso es la parte de la cuestión. Porque fíjate, en Tabasco no hay personas con discapacidad. Por lo menos eso parece, ¿no? Sí. Pero acaba de salir un dato, hay 100,000 personas con alguna discapacidad en Tabasco. ¿Y qué? No hablamos de qué ciudad, ni de qué colonia. ¿Qué manzana tiene una banqueta digna para que una persona con una silla de rueda, por ejemplo, pueda transitar? Así es. Sí, no lo sé. Por ahí se hizo un esfuerzo aquí en la zona de Tabasco 2000 recientemente, con banquetas desvanecidas, un modelo pues que se ha traído de otros países y que se ha utilizado en la Ciudad de México, pero no, es que yo una vez, hace no mucho, me encontré una persona con discapacidad, tenía una silla de ruedas y estaba sobre la calle, imagínense, y se me ocurrió decirle, oye, una disculpa, ¿no? Me dice, pues, ¿por qué? Pues porque no te visibilizamos. O sea, entonces, a nombre de los demás, ¿no? A nombre de todos, y yo qué tengo que ver, nunca he estado en gobierno, ¿no? Pero creo que aquí ya no es un tema solo de gobierno, fundamentalmente es de gobierno, pero es de todos exigirlo, ¿no? Entonces, empezando con peatones, ¿qué calificación le ponemos a la movilidad en nuestro municipio de Centro? No sé. Yo creo que estamos en 0 todavía. En 0, sí, de plano. Y es mejor pensar que estamos en 0. ¿No? Sí, estamos en 0 porque tenemos mucho que hacer todavía ahí, Juan Pablo, en el tema de la movilidad para los peatones. Yo creo que ese sería, volviendo un poquito a la idea que traía yo de hacer las ciudades para los ciudadanos, es más importante rehacer, reconstruir, reparar las banquetas que están dañadas para que
los peatones podamos hacer uso de ellas, antes incluso que construir grandes obras de infraestructura para que los vehículos puedan moverse aparentemente mejor en la ciudad, porque tampoco eso sucede, ¿no? O sea, termina la infraestructura, están los grandes puentes, y seguimos teniendo el problema del tránsito vehicular. Sí. El segundo nivel de esta pirámide, hay un video por ahí también, agosto, de una persona, y yo creo que esta situación se parece en Europa, una persona en silla de ruedas que transita entre diversas pues comercios. Pareciera que es un lugar en algún otro lado por el tipo de banquetas que se utilizan, y vemos... Y este lugar no está tan mal como muchas de nuestras banquetas. Le relatamos a las personas que están a través de la radio escuchándonos. Es una mujer que está en silla de ruedas y que se encuentra con un poste dentro de la banqueta. Están los puestos, los restaurantes ahí puestos en la banqueta, y pues tienen que pedirles permiso para poder acceder. Es una bronca, ¿no? Y esto estamos hablando de que parece una ciudad pues un poquito más ordenada, pero yo quiero ver cómo una persona en silla de ruedas se transporta en las banquetas de Madero, ¿no? Imposible. Sí. Va a tardar horas en cruzar de un punto a otro. Bueno, pues esa es esta persona es peatón. Sí, claro. Para aclararle a la gente, las personas en silla de ruedas son peatones y no son consideradas, y hay 100,000 personas en Tabasco peatones. Estamos hablando del 5%. Con una discapacidad. Con una discapacidad. En realidad, peatones, Juan Pablo, perdón que me meta, peatones somos todos, ¿eh? El problema es que algunas veces pensamos que por tener un vehículo yo ya dejo de ser peatón, pero no es cierto. Cuando me bajo del vehículo uso banqueta, y la banqueta también es para mí que soy peatón. El problema es que hemos pensado que el rey es el auto. El rey coche. Sí, no, el rey es el peatón, ¿no? Incluso hay un especialista en la materia, Roberto Remes, que es apodado el rey peatón porque él inventó ese concepto del cruce peatonal dibujado un peatón con una corona arriba. Entonces el rey peatón pues se volvió universal, está replicado en otras ciudades del mundo y es orgullosamente mexicano, ¿verdad? Pero vamos, en Ciudad de México hay una intensa cultura del peatón, una intensa cultura ciclista, una intensa cultura del transporte público. ¿Qué creen que fue primero, el huevo o la gallina? ¿La gente que presionó para ello o el gobierno que empezó a invertir trayendo...? Porque la Ciudad de México, pues por lo menos el centro histórico, le dicen la pequeña Francia, ¿no? El pequeño París, por los edificios, en tiempos de días, en fin. Pero pues en Francia y como en muchos lugares de Europa, pues se dan estas cuestiones de movilidad urbana, calles cerradas, como allá Madero, está cerrado, está precioso y pasas por edificios increíbles y todo es peatonal, no hay coches. ¿Qué se dio primero? ¿La cuestión del gobierno o la gente? Pues fíjate que somos actores todos, es como una sitcom, ¿no? Como una comedia de estas gringas, ¿no? Donde entra alguien y le aplauden, ¿no? Y alguien dice algo y todos se ríen, ¿no? Pero así somos, entramos a veces en juego, pero si cuando te toca hacer tu parte no la haces, pues obviamente ya no sale la broma, no sale el chiste, ¿no? En este caso, allá en México, Felipe Leal entró en una acción gubernamental en donde metió unos recursos tremendos para hacer espacio público. Esos pavimentos que vemos ahora en Gaviotas, en el malecón de Gaviotas, esos pavimentos salen, o sea, tienen deuda de autoría con el trabajo de Madero. De la peatonalización de esa gran avenida, ¿no? Que durante un periodo dijeron, oye, vamos a ver cuántas personas realmente entran en carro a sus predios aquí en Madero. Y resulta que había muy poquitas. No se habían dado cuenta que no era necesariamente vehicular. Entonces lo que hicieron fue poner una sola gran banqueta de paño a paño de la calle, sí. Y todo es una gran banqueta color amarillo, luminoso, plano, totalmente universal, y la gente la disfruta caminando. Padrísimo. Pero salirte del metro en Bellas Artes y caminar para meterte al metro. Platero, ¿no? Ajá, sí, por donde está la Casa de los Azulejos, donde está también el Palacio de Iturbide, bueno. O sea, todo eso lo encuentras así uno tras otro.
Pero dices, ¿quién iba a pensar que en un solo trienio, ¿sí?, iba a transformarse de esa manera esa avenida, ¿no? Bueno, una persona que le invirtió mucho al centro histórico de la Ciudad de México, junto con un empresario en su momento, fue Andrés Manuel López Obrador. Claro. El hoy presidente de la República, cuando fue jefe de gobierno, hizo ahí una alianza con Carlos Slim y le metió una lana impresionante al restaurar fachadas, al generar este tema de la movilidad. Y la Ciudad de México es conocida mundialmente por su tráfico. ¿Dónde hay menos tráfico en la Ciudad de México? ¿En Insurgentes? ¿En el centro de la ciudad? En el centro de la ciudad, donde están cerradas calles, donde la gente se puede mover a pie, donde hay ciclovías, ¿no? Irónico. Entonces, la gente, yo recuerdo hace un par de gobiernos municipales con Gerardo Gaudiano que se robaron por ahí, bueno, no se robaron, se comieron un poquito de la calle Paseo Tabasco y ahí mocharon a unos árboles, y ahí yo empecé a entender la discusión. Es que si metes más espacio para coches, estás incentivando a que haya menos peatones, más coches, y pues el coche, si usted me está escuchando en estos momentos en su radio, voltea a ver al lado, en el semáforo donde usted está parado o en la calle que está yendo. ¿Cuántas personas hay en el coche o la camioneta de al lado? ¿Hay una persona? ¿2 personas? Le podría apostar que le va a costar trabajo ver un coche o una camioneta de 3 personas. Imagínense cuánto espacio ocupa un camión. El de 2 coches y medio aproximadamente. Sí. ¿Y cuánta gente cabe en un camión? 30, 35. 35, 40 personas. Sentados y parados el doble. Sí, vamos a decir 30. Sí. En 2 coches y medio. Uh-huh. En vez de tener a 3, 4 personas en 2 coches y medio, tienes a 30 personas. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Esas son como las cuestiones bastante sencillas que me parece que no hemos logrado ver. Así es. Entonces, Agosto, te pediría de nuevo la pirámide. Bueno, eso ahorita vamos a eso. Pero la pirámide. En el primer lugar, Víctor, nos decías el peatón. El segundo lugar, los ciclistas. A ver, Emiliano, me gustaría preguntarte, pues, ¿a qué va esta infraestructura ciclista? Mira, por ahí hay un activista muy intenso en Twitter, que creo que tú también lo has saludado y has interactuado con él, porque aparte es muy abierto y platica. Se llama Dirk Jansen, es diplomático de los Países Bajos, fue embajador de los Países Bajos en Panamá mucho tiempo, habla perfecto español, y hoy es cónsul de los Países Bajos en California, creo que vive en San Francisco, si no me equivoco. Pero es muy activo, todo el tiempo está interactuando. Yo alguna vez le pregunté, oye, Dirk, desde tu perspectiva, como ciclista, como político, como diplomático que ha estado en muchos países, incluso en Latinoamérica, ¿qué es más importante o de dónde surge la idea de mejorar la movilidad? ¿De los ciudadanos que piden y exigen o de los gobiernos que otorgan en función de lo que los ciudadanos exigen? Y su respuesta fue, la infraestructura la otorga el gobierno. Entonces son los gobiernos los que, una vez que entienden esas necesidades de los ciudadanos, empiezan a otorgar esas facilidades para mejorar la movilidad. Y viene muy al caso que él sea holandés, porque tú sabes el caso de Ámsterdam y otras ciudades en los Países Bajos, en donde tenían hace 50 años los problemas que hoy empezamos a tener. Tenemos imágenes de Utrecht, ahí está. Utrecht es la primera ciudad con movilidad ciclista en los Países Bajos, en donde hay más ciclistas. El mismo lugar lleno de coches y ahora con ciclistas y peatones. Exacto. Y ve la belleza. Claro. Entonces, yendo a tu pregunta en particular, el segundo nivel de los ciclistas, el ciclismo, la bicicleta, se ha convertido, y debemos verla, como un medio de transporte lo suficientemente útil como para que todos los peatones, que en ese momento dejemos de serlo para movernos a otro lugar, no tengamos que usar ni el transporte público y mucho menos el auto particular, y podamos movernos con una bicicleta, que no tiene que ser una bicicleta, como tú dices, ¿no? Puede ser algo muy sencillo porque lo vas a usar. Hay bicicletas de 500 pesos, es correcto, que se pueden tener. Es correcto. Y claro, necesitas tener o bien la infraestructura para moverte seguro
o por lo menos traer el equipo de seguridad completo, ¿no? Con una visibilidad que te vean, con algunos reflejantes, con un casco de seguridad que debe ser forzoso, por lo menos guantes para que si te caes pues no te raspes las manos, lentes para que no te vaya a entrar una piedrita y sea un proyectil que te dañe. Pero se puede, en Villahermosa se puede ser ciclista urbano con todas, si cuidas todas esas medidas de precaución. Pero a ver, Emiliano, en Tabasco hay mucho calor, hombre. Voy a llegar sudado a la chamba, voy a llegar sudado con mis amigos cuando los voy a visitar el fin de semana. ¿Cómo voy a moverme en bicicleta si voy a sudar, hombre? Fíjate que en la Ciudad de México hay un grupo de ciclistas urbanos que hacen un tipo de coacheo entre ellos mismos y invitan, estos en redes sociales, invitan a ciclistas que están como que decidiendo si se van a volver ciclistas urbanos o no, a hacerlo. Y hacen un programa de inducción, digamos, para el ciclista urbano. Primero te dan una explicación breve sobre cómo puedes hacerte ciclista urbano, luego te enseñan cómo trazar tus rutas, porque no es lo mismo moverte en tu vehículo o en un transporte público que moverte en bicicleta. En cuanto a las rutas, tienes que buscar la distancia más corta, más segura, etcétera. Y te dan un montón de tips. Aquí en Villahermosa yo te diría, bueno, yo lo que hacía o lo que hago cuando voy a la oficina es que me llevo mi mochila donde llevo mi computadora, mi libreta de notas y demás, y meto pues una playera, meto una toallita húmeda o un paquete de toallitas húmedas. O sea, si tienes que utilizar un sistema diferente para moverte en la bicicleta, pues eso es normal y es de esperarse, ¿no? Pero no por eso es una negativa rotunda a usar una bicicleta aquí en Villahermosa. Ahora, para la gente que dice hace calor y sudo, habría que preguntarle, habría que reflexionar cómo le hace la gente que tiene calor y suda y anda en bicicleta. Y creo que sudar es natural. Faltaba más, ¿no? Claro. Vivimos en Tabasco. 2, creo que hay un fenómeno lamentable, no, ni siquiera fenómeno, es una condición que hemos creado, que es la falta de estos espacios de aire acondicionado, como decía hace rato, naturales, como lo son los árboles. Arbolar una ciudad genera un impacto en el cambio de temperatura impresionante. Claro. Yo cuando estoy en bicicleta, de repente me da el calorcito, pero veo que hay un árbol, cuando viene, es más, ni te das cuenta que viene el árbol, pero pasas abajo y el aire te refresca, y además vas a cierta velocidad en la cual pues el aire sopla y también te refresca eso. Pero además, pues no estamos hablando de que la gente va a viajar de Villaparrilla aquí al centro de Villahermosa en bicicleta. Claro. Habrá quien lo haga, ¿no? Mis respetos. Pero estamos hablando de distancias cortas. Sí. Estamos hablando de 500 metros, 2 kilómetros, 3, hasta 5. Víctor, tú tenías el dato exacto de cuánto, el dato es estimado de cuánto mide la ciudad de Villahermosa de extremo a extremo. De lo que es el río Carrizal hacia lo que es el Grijalva, es casi 5 kilómetros. Bajando del puente de la carretera Macuspana hacia la carretera a Cárdenas, sí. Si no mal recuerdo, y espero no equivocarme, creo que son como 15 kilómetros. Tenía entendido yo que eran un poco menos incluso, pero sí, a ver, estamos hablando de que difícilmente pues te vas a mover en bicicleta en distancias muy grandes, ¿no? Es totalmente entendible. Pero yo quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Están mal entonces los que manejan automóviles, los que manejan coches? Vamos a hacer una pausa y respondemos esta situación, si les parece. Claro que sí. Regresamos. A fondo. Con Chuy Sevilla.
Chuy Sevilla. Son las 5 de la tarde, 18 minutos. Bueno, estamos hablando del caos vial en Tabasco. He escogido ese título porque me parece que las malas decisiones de gobierno y la cultura ciudadana que tenemos en Tabasco han generado todas las condiciones perfectas para fregarnos solitos la vida ante pues la utilización de vías de comunicación que pues no son las óptimas dadas las condiciones que tiene nuestro Tabasco. Quisiera que termináramos con el tema de las ciclovías, aunque será un tema que estaremos platicando en los minutos que vamos a estar en este programa. Hay ideas, hay proyectos para la aplicación de ciclovías, Víctor. Yo recuerdo que alguna vez platicamos de ello. ¿Qué pasa? Hoy por hoy no hay ciclovías. Hay una ciclovía allá por Bicentenario, no tiene la adecuada conexión con el resto de la ciudad, pero no las hay. Uno tiene que andar sorteando a los coches. Yo exhibo a mucha gente manejando su coche el sentido contrario y todas esas cosas que me molestan mucho. Tengo que reconocer que muchas veces en mi bicicleta ando en banqueta y ando en la calle, en banqueta y calle. ¿Por qué? Porque no hay vialidades y porque hay lugares donde la inseguridad es muy alta como para andar en la calle. Y entonces sí me subo a la banqueta, obviamente no cuando están cuando hay peatones, ahí te bajas y quizás me vuelvo a subir. No es lo que la norma marcaría en mi caso y la estaría infringiendo, pero pues no hay ciclovías, Víctor. Sí, la única ciclovía que existe es en el country. Esa se hizo hace unos años con un recurso metropolitano. Lamentablemente no se pudo continuar con las siguientes etapas, pero hay organismos, asociaciones civiles que han hecho algunas propuestas para ver, ¿no?, cómo ir incluyendo las ciclovías dentro de la ciudad, con la intención de darle un espacio seguro a los ciclistas urbanos. Se han hecho propuestas en Paso Tabasco, en Paso Sumacinta, Méndez, Ruiz Cortines, y bueno, sí es factible, pero bueno, Pero le vas a quitar un lugar al coche, caray. Sí, eso es lo que la mayoría de los ciudadanos comentan, ¿no? Pero ninguna ciudad está creada y diseñada para ser ciclistas, ¿no? La misma evolución de lo que comentábamos hace rato en los comentarios, la ciudad tiene que evolucionar, ¿no? Ya estamos en una etapa de crecimiento. Algo pasó en estos últimos 2 años que el incremento del parque vehicular se detonó. O sea, muchas personas y padres prefieren comprarle un vehículo a sus hijos que en vez de que se suban a una bicicleta, utilicen el transporte público. Entonces, yo creo que de entrada, el problema que existe dentro de el congestionamiento vehicular es por el incremento del parque, claro, de los vehículos. O sea, es decir, se vendieron más carros a pesar de que no estaban en las condiciones, o porque ya el problema no nada más son en ciertos puntos, ya a cualquier hora que vayas tú dentro de la ciudad de Villahermosa hay problemas. Ahora, muchos pensarían, a mí me parece un tema lógico, así de bote pronto, sin análisis. Si tengo 100 coches, necesito 2 carriles. Si tengo 200 coches, pues necesito 4 carriles, ¿no? Eso es lo que me sonaría lógico. Pero no es así, ¿no? No sé si Mike quieras comentar al respecto. Sí, fíjate que eso que dices es equivalente a pensar que los carros son agua, ¿no? Y que las calles son tubos, ¿no? Y entonces a donde hay más agua debe haber más tubo. Pero esto es al revés. Aquí lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de agua, bajar, o sea, cerrarle la llave a los flujos vehiculares, y eso solamente se logra, como bien apuntabas, en dimensiones de espacio público, en el uso de transporte
consolidado, transporte público. Esa es la solución para el tráfico de Villahermosa. El transporte público donde haya vehículos grandes. Ahí pasamos justamente en la pirámide, estamos pasando entonces al tercer punto, que es primero el peatón, el ciclista y luego el transporte público. Así es, porque en un vehículo grande, consolidado, en un carril confinado, y ojo, también ahí es quitarle un carril al vehículo particular. El poner el transporte público confinado parece como si fuera una gran injusticia, porque le estás quitando un carril al vehículo privado. Pero aquí nos mete un poquito este tema del clasismo, muy dado aquí. Los chocos somos clasistas, ¿no? Y decimos, es que todo el mundo tiene un Jetta, aunque sea en la cabeza, ¿no? O sea, hasta el peatón dice, ¿por qué me van a quitar un carril? Si tenemos tanto tráfico. Pues simple, porque en este carril confinado los vehículos llevan 200 personas y en el vehículo van efectivamente una persona por vehículo. Entonces, ¿por qué hay tanto tráfico? Porque tenemos un vehículo que ocupa 20 metros cuadrados, pudiendo tener un vehículo mayor que tiene esta condición de más gente, ¿no? Sí. Y hay otra cosa, esos carriles confinados pudieran también tener un triangulito que tiene una bicicleta. Y eso se llama carril bus-bici. Entonces ahí en ese mismo carril donde van rápido los transportes públicos, hay espacio suficiente para que los ciclistas se orillen cuando va a pasar el camión, ¿sí? Y lo sigan utilizando durante todo ese periodo en que no hay camiones. Sí. Entonces ganar espacios, ¿no? En su momento hubo un tema de planeación, bueno, mínimo, pero algo hubo, en donde se empezaron a cerrar ciertas arterias y que se confinaron exclusivamente para transporte público, combis, y luego fueron transbuses. Ahorita está Movitab en estos lugares, por ejemplo, el 27 de febrero, donde nada más viene de sentido contrario el camionzote. Mucha gente dice, oye, pero está vacío. Justo esa es la lógica. Está vacío, entre comillas, porque cada vez que pasa un camión pasan 40 personas. Y no se detienen porque no tienen tráfico. No se detienen, exactamente. Así es. En cambio, del otro lado, es que hay muchas imágenes, muchos comparativos. Podemos poner la de Los Ángeles, exactamente esa. Fíjense, esto sucede en Los Ángeles. Recuerdo la narración que decían que, bueno, esta es una de las highways. Las highways son como supercarreteras en las de alta velocidad, y vean ustedes la velocidad a la que va. A ver, vamos a ponerle play, y es impresionante. Estos son los traslados de Los Ángeles, todos los días, lo que vive la gente que se va en coche. Creo que estamos hablando de como de 16, 18 carriles. Sí. Y aún así, a vuelta de rueda, porque la lógica no fue la de construir un transporte público. Hay también en Chicago, me parece, hay una icónica imagen en donde está una highway, una carretera de este tipo, igual con 20 carriles, y al lado aparece un tren, o creo que se sale y es el metro, es un tren, un metro. Y dicen, en ese trenecito hay más gente que en todas las personas que estamos viendo en esas highway, ¿no? En esos coches, y por decenas de kilómetros estos tráficos. Entonces es algo que pues, no estamos viendo, ¿no? No todo es cambiar una cuestión cultural. Es un paradigma. Bien decía Víctor hace rato, apuntaba bien, es que se vende mucho el carro, ¿sí? Los carros son un bien de uso cotidiano y que también te elevan en tu mente, te elevan el estatus. Un joven adquiere un carro y en ese momento gana la libertad de ir a donde quiera, ¿no? Eso es lo que piensan, pero en realidad es todo lo contrario. ¿De qué me sirve la libertad si yo arranco y me tengo que detener en universidad, ¿no? O sea, ahí tengo que pedalear, o tengo que bajarme, o tengo que subirme a un transporte público a modo tal de que yo pueda seguir avanzando, ¿sí? Sí. Ahorita tan solo Méndez, desde Paseo Tabasco empieza la fila, ¿sí? Y llega casi hasta Pajes Hierro. O sea, ya Méndez colapsó. Sí. Y colapsó debido a que se armó otra vez en doble sentido debido al distribuidor vial. Yo quisiera tocar esa parte, porque fíjate que hay como dos modelos que yo identifico, el modelo gringo y el modelo europeo, ¿no? Así es. El modelo gringo es de las highways, supercarreteras de 20 carriles. Bueno, acá hay cosas que la verdad ni tenemos acá.
pero que México, por la cercanía a Estados Unidos, pues como que aspiramos a ese tipo de cosas, es decir, pues allá tienen supercarreteras y vamos a eso, ¿no? Eso es la innovación, eso es el futuro. Y este es el modelo que yo veo europeo, donde las calles son callecitas, chiquititas, donde no pasan coches, o de repente pasa una moto, o un coche chiquitito, compactos, que son del estilo europeo. Y entonces lo que están haciendo, y estoy viendo que están haciendo los estadounidenses, tienen estos grandes distribuidores viales que desafían la ingeniería, son impresionantes, pero que los están tumbando en algunos lugares, y sobre todo los distribuidores viales que están dentro de la ciudad, los están quitando, los están o enterrando o están generando otro tipo de espacio. Yo, cuando anunciaron el distribuidor vial de universidad, lo dije en un programa acá, dije, bueno, pues qué bueno que quieran hacer obras, pero a mí se me hace que ese distribuidor vial va a llegar a alguien que sabe del tema en 5 o 10 años y lo va a tirar, porque no va a servir, o va a servir para dentro de 5 años. Y pues es un poco lo que creo que está pasando, no está sirviendo. Por lo menos es lo que se está denunciando, ¿no? Definitivo. Fíjate que en torno a eso mismo que estás comentando ahorita, Juan Pablo, a mí me tocó vivir en su momento cuando se hizo el proyecto de el distribuidor vial que está entrando cuando vienes de frontera, ¿no? Y puedes tomar el periférico. Que hizo Peña, ¿no? ¿Plaza Sendero? El de Sendero, exactamente. Ese fue un proyecto que se conceptualizó y se pensó y se hizo toda la ingeniería de tránsito previa para desarrollarlo. Se hizo el proyecto ejecutivo, y el proyecto ejecutivo se guardó como 2 sexenios hasta que se tuvo el recurso para poder hacer la obra. Entonces, cuando se pudo hacer la ejecución de la obra, se anunció, se hizo, pero ya habían pasado 12 años en donde la capacidad vehicular ya no la iba a absorber el distribuidor vial que se había desarrollado. Entonces, no tengo la certeza, pero digo, nada más de verlo, me da la impresión de que el distribuidor vial de universidad sucedió algo similar, que se hizo con estudios de ingeniería vial o ingeniería de tránsito de hace muchos años, no actualizados, y que ahora que lo están construyendo y lo estamos usando, pues no da. Se tuvo el dinero, y qué bueno que se tuvo el dinero, pero se ocupó en una obra que pareciera que quedó en el pasado. Es correcto. Entonces, y digo, platicándolo en ese sentido también, hace, no sé, 10, 12 años, pues a quién se le ocurría que los peatones tenían que tener un paso por ahí, o a quién se le ocurría que los ciclistas necesitaban pasar en algún momento, y por eso lo construyeron solamente para vehículos. Pero sin duda hay peatones que tienen que cruzar del lado de Pajés Yergo, de un lado de Ruiz Cortines hacia Avenida Universidad y de regreso. Hay ciclistas que tienen que pasar también, ciclistas que tienen que pasar con seguridad a lo largo de Ruiz Cortines, y no hay esos pasos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que los proyectos viales aquí en nuestra ciudad deben dejar de ser calles y puentes, y tienen que convertirse en desarrollo de transporte público, en hacer la ciudad más amigable para la gente, en desarrollar ciclovías que tengan sentido y que tengan conectividad y que tengan una funcionalidad real para los ciclistas, y dejar de pensar en el auto, porque lo que hay que privilegiar es precisamente al peatón, al ciudadano, y buscar un sistema de transporte colectivo que sea adecuado para nosotros. Claro, y adecuarlo a la realidad ahora, no es respetar la ruta de siempre, ¿no? Quizás esa ruta ya pudo haber cambiado un poco, claro, en relación a los movimientos de las personas. Hay un dato que platicaba con Luis Fernando Graham, que en su momento él estuvo en una dirección allá en Puebla en cuestiones de movilidad, y ellos fueron los encargados en su momento de meter el tema de las ciclovías en Puebla, que pues tienen cosas interesantes. No significa que todo esté bien, pero ni que las cosas estén mal, sino que se está avanzando hacia eso, que no simplemente es una moda, no, ni siquiera es una moda, es una necesidad que están teniendo. Pero platicaba, y es muy interesante, que alrededor del 30% de las personas tienen coche. 30% de las personas tienen coche. Es un dato demoledor. Sí, claro.
porque ¿cuántas vías para coche hay? Y solo el 30% de las personas tienen coche. El 70% de las personas, ¿en qué se están moviendo? Claro. Pues son esos peatones, son esos ciclistas, son esas personas que se necesitan mover en transporte público y que les está costando, porque el 30% tiene casi el 100% de la movilidad, espacio. Del espacio. Entonces, pues ahí está la matemática del tema de las vías de comunicación. Y fíjate que hay otro componente que también, pues estudiando un poco lo que íbamos a platicar hoy, Brent Toderian, que es planeador urbano, dice que los holandeses invierten, voy a cerrar los datos, 600 millones de euros anuales en ciclismo urbano, 600 millones anuales en ciclismo urbano, lo que resulta en 19,000 millones ahorrados solo en salud pública. O sea, ya no estamos hablando de, pues ahórrate una media hora diaria de transporte de un lugar a otro. Genera una salud, un tema de salud. Estamos teniendo complicaciones de diabetes, hipertensión, obesidad, y cuestiones de riñón, tantas cosas que el ejercicio nos puede curar, pero no significa nada más ir a hacer ejercicio, sino que en nuestro día a día podamos ser activos. No sé si ustedes cuando se levantan en la mañana van y hacen ejercicio, pero cuando te levantas y haces ejercicio te sientes bien en el resto del día. Ahora imagínate que no tuvieras el tiempo, pero que tu traslado de tu casa a tu trabajo pues fueran esas 2 kilómetros de activación. Te sentirías bastante bien, tu cerebro se activa, tu productividad eleva y económicamente nos va conveniendo. Así es. Fíjate, Juan Pablo, que el sábado se celebró el Día del Arquitecto. Por cierto, felicidades. Gracias. Y resulta que se nos ocurrió la idea de hacer una rodada, le llamamos arquitectónica, y fuimos a visitar las 8 obras del arquitecto Teodoro González de León aquí en la ciudad de Villahermosa. Y fuimos poquitos, la verdad, no fuimos más de 20, ¿no? Pero cuando llegamos a cada lugar, yo pues como arquitecto yo les explico, mira, el arquitecto hizo esto, hizo aquello, pues resulta que la gente no conocía las obras, ¿no? Y tardamos 3 horas y media en hacer todo el recorrido, desde Tabasco 2000 hasta Sicom, ¿sí? Y terminamos en Gaviotas, ahí quedó. Todavía nos quedamos de visitar la Galería El Jaguar Despertado, sí, que está remodelada, y el interior es de Teodoro González de León. Entonces, esto a mí me prendió, pero bastante el foco. Dije, oye, no hay turismo ciclista. No se nos había ocurrido, fíjate, ¿no? Fíjate que Lubia Graham, así es, Lubia. Ella estaba impulsando una cuestión por ahí, yo recuerdo. Y es que los Graham son habitualmente hoteleros, ¿no? Pues oye, sí, pues vamos a traer turismo, ¿no? Y nosotros como arquitectos pues vamos a llamar sobre los edificios, ¿no? Y los ingenieros sobre las obras y todo, o sea, hay muchos involucrados. El problema es que no salimos de nuestro sillón, es una inercia que todos traemos, ¿sí? Les llamas y les dices, sí, yo te ayudo, ¿no? Y te voy a ayudar compartiendo el tuit, ¿no? Sí, claro. Pero eso, a pararte, a ir y pedalear, le cuelga, ¿no? Sí, entonces sí hay que trabajar con nosotros mismos especialistas para que vivamos la ciudad caminando, para que vivamos la ciudad pedaleando y todo eso, ¿no? Esto es la verdad para nosotros, pero una celebración, de veras, eso sí fue para mí, para mis amigos, una celebración del Día del Arquitecto, ¿no? O sea, es hora de salir de la oficina, salir del carro, ¿no? Y disfrutar de la ciudad. Claro. Víctor. Ok. Mira, con el tema continuando, con el tema de la pirámide y en el transporte, yo me acuerdo y creo que a lo mejor te tocó ahí en tus años de estudiante en la primaria, en la secundaria, que existían los transportes escolares. Sí. Eso se dejó de hacer. ¿Por qué motivo? Supongo mantenimiento, ¿no? Los padres de familia ya no pagaban las cuotas para que fueran a recoger a sus hijos, pero eso ayudaba mucho. Me tocó esa época donde esa facilidad y aparte el despreocuparse de que tú tendrías que salir a dejar a tus hijos, se perdió. En algún punto perdimos esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de las mejoras que pueda tener también la ciudad de Villahermosa por el cuestión de la vialidad y pues el transporte, pues ahí está esa opción, ¿no? Que las escuelas que tienen la posibilidad
que puedan habilitar sus camiones, pues claro que es también su granito de arena, ¿no? Claro, sí, ir abonando cada quien, ¿no? Es como el tema de limpia tu fachada, ¿no? De tu casa. Bueno, pues ese tipo de acciones que son micro van abonando a la belleza, a la movilidad, a la economía de nuestra ciudad. Yo quisiera que nos vayamos, porque tenemos que pasar a otro tema, nos quedan unos 5 minutitos. ¿Qué pasa, qué va a pasar con Tabasco y Centro? Nos podemos abocar a Centro porque es un reflejo de lo que va a ocurrir en otros municipios. ¿Qué va a pasar si no le invertimos a la movilidad sustentable? Al transporte público, a la ampliación de banquetas y a la generación de ciclovías, que son, creo, las acciones más tangibles que podemos hablar. Obviamente hay técnicamente manera de aterrizarlas, pero sabemos que tendríamos que ampliar banquetas, generar ciclovías y un transporte público en el que todos nos sentamos seguros para transportarnos. ¿Qué va a pasar si no lo hacemos? No sé quién quiere intervenir en esta parte. ¿Se gusta? Mira, Juan Pablo, yo creo que no falta mucho tiempo para que el problema de la movilidad se convierta ya en una prioridad en Villahermosa. Y no solo en Villahermosa, sino en Paraíso, en Cárdenas, en donde el crecimiento poblacional y el desarrollo está trayendo una carga vehicular que las arterias ya no están soportando. Entonces, si no lo tomamos con la importancia que debe tener ese tema, esa solución, vamos a caer en un caos que se va a volver inoperable la ciudad. En ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, se enfocó el tema no tanto al problema del tráfico, sino al tema de la contaminación, ¿no? Entonces, sí, se dio un manotazo en el escritorio y se tomaron decisiones como el no circula, el hoy no circula, el engomado 0, doble 0, triple 0, ya no sé en cuántos ceros van, ese tipo de cosas. Si no tomamos decisiones ya y lo vamos planeando en el mediano plazo, vamos a tener que tomar decisiones de ese tipo que son más complicadas y son más difíciles. Pero también antes de entrar a cabina platicaba yo con Miguel y le decía que también esto está muy ligado a un tema importante y que es el tema educativo, es un tema de educación. El poder lograr cambios en la movilidad y entender la pirámide invertida de la movilidad y entender las necesidades y entender que el ciclismo urbano también es salud y entender que el transporte público es una necesidad imperante. Todo eso circula alrededor de la educación. Entonces yo creo que puede ser un tema importante que las autoridades tomen en diseñar un sistema de capacitación para todos los habitantes de Villahermosa y del estado, para que entendamos esa prioridad y que todos podamos hacer nuestra parte, lo que nos toca, para poder ir cambiando el tema de la movilidad. Yo me acuerdo, así una anécdota muy, muy breve, circulando sobre Paseo Tabasco con mi hijo, entonces yo tendría él unos 14, 15 años, íbamos en bicicleta subiendo por Paseo Tabasco y una combi se nos cerraba y se nos cerraba y se nos cerraba. Entonces cuando se paró le dije, oye, danos espacio porque estamos circulando. No, váyanse a la deportiva, fue su respuesta, ¿no? Oye, no estamos haciendo, o sea, estamos moviéndonos, trasladándonos de un lugar a otro y esa es la necesidad imperante de usar el carril que tú también quieres usar. Entonces esto es un tema sin duda de educación y que creo que tenemos que hacer algo importante en ese sentido antes de que esto se convierta en un problema más grave. Y te quiero preguntar particularmente a ti, Emiliano, tú estuviste en el INPLAN, ¿qué pasa? Es uno de los lugares donde se pueden tomar acciones en este sentido. Ahorita, pues yo entiendo que la doctora Aida López, que está que también está en el plan, en su momento Nayeli, y bueno, gente que le sabe, que está metida, pero que, bueno, yo en lo personal no veo, digamos, las acciones tangibles. Han habido recursos, me acuerdo con Evaristo, los primeros 3 meses dijo, tenemos
tantos millones de pesos que los tenemos que ejercer ya, porque si da el 1 de enero de 2019, creo que era en ese momento, ya no lo vamos a poder ejercer. Y creo que no se ejercieron, o se ejercieron muy pocos. Él prometió que se iban a hacer varias obras en temas de ciclovías, y entiendo que tampoco, no sé si no lo dejaron o al final no se pudo, hubo cuestiones burocráticas, pero me gustaría, desde tu perspectiva, que estuviste ahí, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vemos esa concreción a nivel municipal, que es donde se tienen muchos de la toma de estas decisiones? Sin duda, es el nivel de gobierno que tiene el primer impacto con la sociedad. Y fíjate que cuando me tocó estar en el Implan, se hicieron esfuerzos grandísimos porque se acercaron grupos ciclistas con nosotros y se estuvo estudiando qué podíamos hacer. Nos acercamos a una organización internacional que hay de ciclovías a nivel mundial. Nos orientaron en el sentido de implementar el famoso paseo dominical que se implementó en aquella época. El gobierno municipal de aquel momento logró donar algunos letreros, señalización vial de protección al ciclista, que hasta la fecha siguen de distancia, colocados, ¿no? Sí. Exacto, de distancia, que hasta la fecha siguen colocados algunos ahí, Paseo Sumacinta, Paseo Tabasco, en esa zona 27. De unos grandes esfuerzos se lograron esas pequeñas acciones, que sin duda son un primer paso, pero no logran lo que realmente se necesita. Y platicando hace algún tiempo también con mis compañeros ciclistas y con los que salimos a rodar, coincidimos en que esto no va a tener un cambio significativo hasta que tengamos un presidente municipal ciclista, yo creo. Es que ya bueno, pero ya Evaristo, y yo creo que él traía la intención de hacerlo, estaba en su discurso, lo pudo haber dicho nada más en campaña, pero incluso siendo presidente municipal lo decía, pero la materialización de las acciones no se dan. Y yo pienso, híjole, tantos baches que hay en Tabasco, porque los baches son generados sí por la cuestión hidráulica que hay debajo del pavimento, pero también por el impacto diario de los coches. Bueno, las bicis nunca van a generar un bache. Claro. Nunca. Entonces nos ahorraríamos una lanota, y con esa lana pues podemos hacer más infraestructura vial democrática, porque democratizas, es para todos, no solamente para el 30% que tiene el coche. Sí, así es. Pero no pudo materializar lo que anunció. Gerardo Gaudiano, pues es un deportista, él es una persona que caminaba durante su mandato, los año y medio que estuvo aproximadamente en la presidencia municipal, caminaba las banquetas porque pues era parte de su manera de gobernar, y tampoco se veían cuestiones, y si acaso se hacen en ciertos sectores muy específicos, pero por supuesto hay falta de dinero. Pero cuando sí hay dinero, tampoco se hace, ¿no? Entonces es un tema de esas prioridades que no se concretan porque, insisto, es un tema de educación. Pero me voy más allá. Sí. Adán Augusto López vivió en París, ¿no? Él estudió en Francia. Es una persona que le tocó vivir ese tipo de cuestiones, y que pues a mí cuando anunció el distribuidor vial, y dije, yo nunca hubiera pensado que él hubiera propuesto eso. Un distribuidor vial a las afueras de la ciudad es totalmente entendible y hasta necesario, ¿no? Pero un distribuidor dentro de la ciudad. Entonces ¿qué está pasando con la clase política, con la administración pública, que no permite hacer lo que se necesita, y lo que no se necesita y estorba y además no se ve bonito, pues sí se hace, ¿no? Entonces, pero parece que también habría que trabajar también con la clase política. Sí, sin duda. O sea, en el tema educativo me refiero a todos tenemos que entrar en esa dinámica para poder entender. Y esto sin duda tiene que ser una acción desde el interior de gobierno para que se den las directivas y todos tengamos que hacer hagamos lo que tengamos que hacer para que Hay muchos temas pendientes.
Nos vamos a volver a ver, sin duda alguna. Pero bueno, ¿alguna conclusión, Mike, antes de despedirnos? Sí, totalmente. Te pediría de yo un minutito. No, soy más corto que eso. Muy simple. Sí es cierto que necesitamos aprender, cambiar paradigmas y también perder un poquito el miedo, porque el gobierno también genera miedo. O sea, el gobernar dice, no, es que ¿qué pasa si invito a los arquitectos a que opinen? Y si además esa consulta la hago vinculante, lo que se diga en esa sesión se tiene que ejecutar, se tiene que hacer. Entonces esos instrumentos democráticos dan miedo, ¿no? Es mejor no hagamos nada, mejor no digamos nada, mejor vamos a seguir haciendo lo que siempre hacemos, ¿no? Y si preguntan, pues le decimos que sí, y ya vamos a un lado, ¿no? O sea, este tipo de cosas se dan porque la política está en un nivel, pues haz de cuenta que estamos 30 años en el pasado, ¿no? Sí. O sea, es esta política en que yo sé gobernar, tú no sabes gobernar porque eres un ciudadano, ¿verdad? Tú nada más vota, ¿no? Pero vota por mí. Pero vota por nosotros. Y no hay de otra, o sea, tenemos que tocar la puerta y decir, oiga, espérese, su compromiso de campaña, ¿qué onda, no? Hay que hacer buenas relaciones también, no nada más en época de electoral. El ingeniero Rafael Giorgana, como director del Implan, hicimos, y como gremio, hicimos un proyecto de movilidad fluvial. De hecho, se concursó a nivel internacional en Estados Unidos. Lamentablemente tampoco pudimos lograr algo ahí, pero Villahermosa, como lo comenté al inicio de esta plática, es una ciudad bastante compacta, donde podemos sacarle mucho jugo y podemos tener la movilidad en toda la pirámide, si bien la diseñamos en conjunto con el gobierno federal, estatal y municipal, tener una ciudad de calidad. Y son cambios que son relativamente rápidos de hacer, ¿no? Porque no es una infraestructura muy onerosa, no estás haciendo calles, no estás haciendo tanto como lo que te requeriría un carril más en algún lugar, ¿no? Me parece. No, es nada más acondicionar un espacio, ¿no? O sea, de hecho, dentro de las propuestas que comentaba anteriormente de las asociaciones civiles, bueno, pues ahí se está proyectando es una sobre Paso Tabasco, es ocupar un espacio, el carril del lado de las jardineras, que en su momento cuando se presentó la ciudadanía pensaba que se iba a quitar las jardineras y comentaban, no, pues lo acaban de poner, ¿no? ¿Cómo vas a quitar esto que costó una cantidad bastante grande de recursos? Y dijimos, no, al fin de cuentas la intención no es demoler ni quitar, sino es adecuar a lo que ya está. Claro. Es darle los espacios necesarios. Esa es una propuesta, creo que por ahí había otra más. Sobre Ruiz Cortines, ¿no? ¿Has generado alguna? No, es una propuesta en Paso Tabasco igual, donde se cambia el sentido de Paso Tabasco y Usumacinta, se hace de hecho. Se hace unos circuitos paralelos, Paso Tabasco hacia el sentido hasta Tabasco 2000 y Usumacinta hacia lo que es de Guayabal, así exactamente. Entonces, claro, que le daría mayor fluidez, te tardas mucho menos, aunque digas, es que tengo que dar la vueltota hasta allá, pues ni está tan lejos y lo harías más rápido. Exactamente, sí. Entonces, propuestas pueden haber bastantes, si es que hay que colaborar de la mano con los tres niveles de gobierno y sobre todo tener los recursos para que se pueda implementar. Eso es una propuesta donde los recursos son un poquito más, son mayores que las anteriores, pero bueno, tenemos que ir poco a poco, claro, haciendo los ajustes para que Tabasco y Villahermosa estén a la altura de otros países. Pues de un servidor van a tener un aliado, porque creo que pues no estamos hablando de algo polémico, estamos hablando de algo que es 2 más 2 son 4, o sea que sí se necesita, que está probado en todo el mundo. No, ni el calor ni la lluvia se pelean con esto, es más, coexiste de buena manera. Si llueve y hay espacios verdes, hay menos probabilidad de encharcamientos, o sea, para todo mundo gana, es algo que a veces no vemos. Entonces, no. Y creo que mucha gente está en esta lógica. Vamos con algunos comentarios. Eberto Taracena Ruiz nos escribe, dice
que le interesa mucho el tema de la movilidad y le gustaría que visitaran el municipio de Cunduacán. Serán muy bien recibidos. Ojalá ayudar a entender cómo ha obstaculizado la movilidad el nuevo parque central que ha ejecutado la SEDATU, es lo que nos escribe. También, dice que es Miguel Ojeda. Dice a que ampliar banquetas y hacer que CFE y Telmex metan sus cables subterráneos y así puedan tener las personas con discapacidad mejores accesos a las banquetas. Eso es un temazo que además embellece la ciudad. Así, obviamente no es barato, eso no es barato, pero creo que para allá tenemos que apuntar. Yesugay Frías, algún conocido por ahí, ¿no? Jesse, ¿no? Sí, Jesse Frías. Dice que no se está cumpliendo la ley de movilidad en el estado de Tabasco, la del 19. También Alfredo Loranca Rodríguez, en el óvalo de la Deportiva hay una ciclovía, pero no se puede transitar ya que la gente la tiene invadida y en un atropellamiento la peor parte se la lleva el ciclista y la responsabilidad también, ¿no? A veces parece que el ciclista fuera el culpable de accidentes cuando pues él está en su carril, ¿no? Incluso el ciclista debería estar en medio de un carril como la motocicleta, no así de un ladito, ¿no? Claro, así es. Car Vilón dice, estaría bien que los funcionarios encargados de la vialidad caminaran por toda la ciudad para que se den cuenta de que hay muchos lugares en los que el peatón tiene que transitar forzosamente en el espacio destinado a vehículos motorizados. Bueno, pues sí, no, es que es increíble. Tisha San, bueno, es que hay usuarios que tienen seudónimos, dice que la salud, el tema de la salud es importantísimo, dice que es muy cierto. También Jorge Eduardo Jesús Herrera dice que la movilidad es en el centro de lo esencial del desarrollo urbano, lo que se necesita es quitar espacio al transporte motorizado individual, pero para eso es necesario crear infraestructura para el transporte masivo de calidad y para la movilidad no motorizada. Yo creo que nos estamos dando cuenta de que la gente sabe que se necesita. Yo no soy ningún experto, pero creo que hay 2, 3 cosas que son fáciles de entender y que, pues sin duda alguna, ustedes como expertos, como incluso activistas dentro de sus propias asociaciones, pues tendrían el respaldo de mucha de la ciudadanía, sobre todo, yo diría, muchos de los más informados, ¿no? Los taxistas con una ciclovía se van a ver beneficiados, sí, ¿no? Los taxistas, los de las combis se van a ver beneficiados, sí, por supuesto. Los personas que quieren a fuerzas estar en su vehículo se van a ver beneficiados con una ciclovía o con más banquetas, sí. ¿Por qué? Porque vas a quitar una persona de su vehículo, ¿no? Entonces esas son cosas que tenemos que entender. Menos tráfico. Bueno, pues hay mucho de qué hablar, pero nos tenemos que ir. De verdad que estoy muy agradecido de que hayan estado con nosotros Víctor Cervantes, Miguel Aldana y Emiliano Barceló por haberse dado estos minutos. Y nos estaremos viendo más seguido, claro, espero. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, pues estaremos al pendiente también de lo que estén haciendo para darlo a conocer. Gracias. Faltan 3 minutos para las 6 de la tarde. Vamos a la pausa, regresamos con el chichito de Historia y Cultura y de ahí nos metemos con las pangas con P. Interesante el tema, también tiene que ver con la movilidad, pero la de los ríos que la hemos dejado y que sería interesante ver cómo reactivar la movilidad en nuestras afluentes. Regresamos.